Hola mi gente, qué alegría tenerlos otra vez aquí en el canal. Hoy nos vamos a meter en una máquina del tiempo muy particular, pero olvídense de naves espaciales o científicos locos. Nos vamos directo a la Edad de Piedra, pero no a esa época aburrida que nos contaban en los libros de la escuela con cavernícolas gruñendo. No, hoy vamos a hablar de una película que marcó mi infancia, y estoy seguro de que la de muchos de ustedes también. Les hablo de Los Picapiedra, la versión en acción real de 1994. ¡Qué joya de película, por favor! Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Estaba comiendo palomitas en el sillón de mi casa y no podía creer cómo habían logrado traer a la vida a unos dibujos animados tan icónicos. Es que piénsenlo, pasar de la animación bidimensional de Hanna-Barbera a ver a actores de carne y hueso con un presupuesto millonario de Hollywood era una locura total para la época. La película te atrapa desde el primer segundo, porque no intenta ser intelectual, intenta ser divertida, nostálgica y visualmente espectacular. Hoy les voy a contar absolutamente todo sobre esta producción, los secretos de su rodaje, el increíble diseño de producción, cómo se manejó la música, el monstruoso éxito que tuvo en taquilla y, por supuesto, mi humilde opinión sobre si envejeció bien o si ya es puro polvo prehistórico. Así que acomódense, preparen su brontoburger y acompáñenme en este viaje a piedra dura. Para entender la magnitud de esta película, primero tenemos que hablar de lo que significaba Pedro Picapiedra para el mundo del entretenimiento. No era un personaje cualquiera, era el rey de la televisión animada. Cuando Universal Pictures decidió que era una buena idea gastar millones de dólares en hacer esto realidad, el mundo entero se quedó esperando a ver si iba a ser un desastre o una obra de arte. Y les digo algo, el resultado es una de las adaptaciones más fieles visualmente que se han hecho en la historia del cine. La trama nos mete de lleno en la rutina de Piedra Dura, donde conocemos a Pedro, ese hombre un poco gruñón, un poco perezoso, pero con un corazón gigantesco que no le cabe en el pecho. Trabaja duro en la cantera manejando un dinosaurio como si fuera una excavadora, y lo único que quiere al terminar el día es llegar a casa con su amada Vilma. Vilma, por otro lado, es la voz de la razón, una mujer inteligente, centrada y con una paciencia que ya se la querría cualquier santo de la actualidad. Ellos representan al típico matrimonio de clase trabajadora, pero con el giro de que viven rodeados de electrodomésticos que en realidad son animales prehistóricos que se quejan de su trabajo. Eso me parecía un chiste brillante de niño, y me sigue pareciendo genial hoy en día. Pero un matrimonio no está completo sin sus vecinos revoltosos, y ahí es donde entran Pablo Mármol y Betty. Pablo es el mejor amigo que cualquiera desearía tener, aunque sea un imán para los problemas. Siempre está metido en alguna genialidad o en alguna tontería que termina arrastrando a Pedro. Su relación es el alma de la película. Esa hermandad incondicional donde se dicen de todo, se pelean, pero al final del día se cuidan la espalda. Betty, la esposa de Pablo, es una mujer dulce pero con un carácter firme y una mente muy rápida que complementa perfectamente la locura de su marido. La película arranca mostrándonos esa dinámica perfecta de vecindario, donde la vida parece simple, pero como todos sabemos, cuando estás en una película de Hollywood, la tranquilidad no dura mucho tiempo. Me encanta cómo la película establece este universo de inmediato, sin rodeos, haciéndote sentir que Piedradura realmente existe en algún lugar del mundo, y que sus habitantes tienen los mismos problemas cotidianos que nosotros, como pagar las cuentas, o lidiar con el tráfico, solo que ellos lo hacen descalzos y en autos que se mueven con los pies. Hablemos del reparto, porque sinceramente, el casting de esta película es una bendición de los dioses del cine. John Goodman nació para ser Pedro Picapiedra. No hay otra forma de decirlo. Su imponente presencia física, su voz retumbante y esa capacidad para pasar de la furia cómica a la ternura más absoluta en un segundo hacen que te olvides de que estás viendo a un actor. Para ti, él es Pedro. Recuerdo que cuando se anunció su participación, la crítica tenía dudas, pero en cuanto sale gritando el famoso grito de guerra del personaje, todas las dudas se disipan. Y a su lado, Rick Moranis como Pablo Mármol es simplemente sublime.
Moranis tiene esa energía de tipo bonachón, un poco torpe, pero increíblemente leal, que clava la esencia de Pablo desde su primera escena. La química entre Goodman y Moranis se siente tan real que te crees por completo que llevan años siendo mejores amigos y compartiendo el almuerzo en la cantera. Por el lado de las mujeres, Elizabeth Perkins como Vilma y Rosie O'Donnell como Betty hacen un trabajo fantástico. Perkins captura esa elegancia y firmeza de Vilma que ponía a Pedro en su lugar con solo una mirada, mientras que O'Donnell le da a Betty una chispa de energía y simpatía única, manteniendo esa risa característica del personaje animado que era tan difícil de imitar. Además, la película se da el lujo de tener a grandes figuras en los papeles secundarios. Tenemos al mismísimo Kyle MacLachlan como el villano de la historia, Cliff Vandercave, un tipo corporativo de la Edad de Piedra que planea estafar a la compañía y usar a Pedro como el chivo expiatorio perfecto. MacLachlan, que venía de hacer papeles mucho más oscuros y misteriosos, se nota que se la está pasando en grande siendo el malo de una comedia familiar. ¿Y cómo olvidar a Halle Berry como la seductora secretaria Sharon Stone? Un juego de palabras brillante que hace referencia a la actriz de la vida real y que le añade un toque de picardía muy de los 90 a la película. Cada actor parece entender perfectamente el tono de la producción. Es una caricatura en vivo, así que las actuaciones tienen que ser exageradas, pero creíbles dentro de su propio universo. El diseño de producción de esta película merece un monumento entero. Hoy en día estamos acostumbrados a que todo se haga con pantallas verdes y efectos digitales creados por computadora, que muchas veces se ven falsos y sin alma. Pero en 1994, el director Brian Levant y su equipo decidieron que querían construir piedra dura de verdad. Construyeron sets gigantescos en pleno desierto de California, esculpiendo casas de piedra artificial, calles enteras, la famosa cantera y hasta los vehículos. Cuando ves a Pedro manejando su troncomóvil, ese auto es real. Los actores estaban ahí subidos empujándolo o siendo remolcados. Las casas tienen esa textura rugosa, los muebles parecen sacados de una cantera de verdad, y los detalles ocultos son una delicia para los fanáticos de la serie original. Hay letreros con nombres modificados para sonar prehistóricos, tiendas con juegos de palabras ingeniosos y una paleta de colores brillantes que te hace sentir dentro de un televisor a color de los años 60. Esa dedicación artesanal es algo que se extraña muchísimo en el cine actual, y es la razón principal por la que la película visualmente no ha envejecido ni un solo día. Te crees el entorno porque los actores están interactuando con objetos reales, sintiendo el peso de las cosas y moviéndose en un espacio tridimensional verdadero. Y si hablamos de los efectos especiales, tenemos que quitarnos el sombrero ante la legendaria compañía Jim Henson's Creature Shop y la gente de Industrial Light and Magic. Para traer a la vida a las criaturas prehistóricas que sirven como herramientas domésticas y, por supuesto, a los dinosaurios, se combinó lo mejor de dos mundos, los efectos mecánicos de animatrónica y los primeros pasos importantes de los efectos digitales de la época. Dino, el adorable dinosaurio mascota de los Picapiedra, es una maravilla de la tecnología de esos años. En muchas escenas es un títere gigante hiperrealista, controlado por cables y motores que reacciona a los actores en tiempo real, lo que permitía a John Goodman abrazarlo o ser lamido por él con una naturalidad asombrosa. El dictáfono, que es un pájaro carpintero, el mamut que sirve de ducha, la langosta que corta el césped, todos esos pequeños detalles cobraron vida gracias a un trabajo mecánico impecable. Ver cómo integraron el humor físico de los animales que se quejan de su destino con el entorno real es de las cosas más divertidas de toda la cinta. Cada vez que el ave dictáfono mira a la cámara y dice que es un trabajo honesto pero duro, no puedo evitar soltar una carcajada. La música es otro de los pilares que hacen de esta película una experiencia tan redonda. La banda sonora estuvo a cargo de David Newman, quien supo capturar la esencia de las composiciones originales de Hoyt Curtin para la serie animada, pero elevándola con una gran orquesta cinematográfica que le da una épica genial a los momentos de aventura. Pero el verdadero golpe de genialidad musical de esta producción fue la inclusión de la banda de rock The B-52s.
Ellos no solo grabaron una versión modernizada, energética y absolutamente contagiosa del tema principal de la serie, rebautizada como The Bedrock Twitch, sino que también aparecen en la película caracterizados como una banda prehistórica llamada The BC-52. Recuerdo pasar tardes enteras bailando esa canción en la sala de mi casa. Tiene un ritmo que se te mete en la cabeza y no te suelta. La música se convierte en un personaje más, dictando el ritmo acelerado de las escenas de comedia y dándole ese ambiente de fiesta constante que caracterizaba a los mejores episodios de los dibujos animados. Hablemos ahora del éxito comercial, porque esta película fue un monstruo absoluto en la taquilla de todo el mundo. Con un presupuesto estimado de unos 46 millones de dólares, que para la época era una inversión considerable, la película logró recaudar más de 340 millones de dólares a nivel global. Fue uno de los estrenos más taquilleros del verano de 1994, compitiendo cara a cara con gigantes de la industria. El público acudió en masa a los cines impulsado por la nostalgia de los padres que habían crecido viendo la serie y la curiosidad de los niños que la descubrían por primera vez. Las salas se llenaban de risas, y la mercadotecnia fue una locura total. Podías encontrar juguetes de los Picapiedra en los menús infantiles, camisetas, videojuegos y todo tipo de productos coleccionables. Fue un fenómeno cultural que demostró que el público tenía un hambre tremenda de adaptaciones bien hechas de sus clásicos de la infancia, abriendo la puerta a muchas otras producciones similares en los años siguientes. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para la producción, ya que la crítica especializada de la época fue bastante dura con ella. Muchos críticos se quejaron de que el guión era demasiado simple, o que intentaba abarcar demasiados temas de la vida adulta, como la corrupción corporativa y el drama de la adopción, mezclados con chistes infantiles sobre dinosaurios. Pero honestamente, a mí me parece que la crítica no entendió el punto de la película. Los Picapiedra originales siempre fueron una sátira de la sociedad suburbana estadounidense de los años 60, una versión prehistórica de series como The Honeymooners. Por lo tanto, que la película tuviera una subtrama donde Pedro se convierte en un ejecutivo arrogante manipulado por sus jefes mientras se distancia de su mejor amigo, es completamente fiel al espíritu de la serie animada. Además, ver la película hoy en día te da una perspectiva diferente. Te das cuenta de que está llena de capas de humor que un niño no nota, pero que un adulto disfruta enormemente. Es una comedia familiar en el sentido más puro de la palabra, capaz de entretener a diferentes generaciones por motivos muy distintos. Una de las cosas que más valoro de esta adaptación es cómo logra capturar el corazón y el mensaje de la obra original en medio de todo el espectáculo visual. En el fondo, la historia nos habla de la amistad verdadera y del peligro de dejar que el dinero o el estatus social cambien quién eres. Cuando Pedro asciende en la empresa, gracias a un examen en el que Pablo lo ayudó en secreto, vemos cómo el éxito falso empieza a nublarle el juicio. Se compra ropa cara, cambia sus hábitos y empieza a mirar a su amigo por encima del hombro, lo que rompe el corazón de Pablo y causa una división entre las familias. Ese conflicto dramático está muy bien manejado y le da a la película un peso emocional que muchas comedias actuales no tienen. Te importa lo que les pasa a estos personajes porque los sientes reales, sientes su dolor cuando se pelean y la alegría sincera cuando finalmente se reconcilian y se dan cuenta de que una casa lujosa no vale nada si no tienes a tus seres queridos para compartirla. Para ir cerrando este análisis, les tengo que decir que Los Picapiedra de 1994 es una película que merece mucho más amor del que recibe a veces en los foros de cine de Internet. Es un testamento a una época donde Hollywood todavía se atrevía a construir mundos mágicos con madera, yeso, sudor y cables, entregándonos una experiencia visualmente deslumbrante que mantiene su encanto intacto más de 3 décadas después. Las actuaciones son memorables, la música es icónica, y el cariño por el material original se nota en cada fotograma. Si hace mucho tiempo que no la ven, les recomiendo muchísimo que organicen una noche de películas en casa, se junten con su familia o amigos y le den una nueva oportunidad. Se van a sorprender de lo mucho que se van a reír
y del hermoso golpe de nostalgia que van a sentir al volver a escuchar ese grito legendario que nos invita a regresar, aunque sea por un par de horas, a la maravillosa y alocada ciudad de Piedradura. Y con esto llegamos al final de este recorrido prehistórico, mis amigos. Si les gustó este análisis detallado, si les trajo hermosos recuerdos de su infancia, o si simplemente pasaron un buen rato charlando de cine conmigo, no olviden dejar su enorme me gusta en el video, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros viajes cinematográficos, y dejarme en los comentarios cuál era su personaje favorito de la película o qué escena recuerdan con más cariño. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo los secretos mejor guardados del séptimo arte. Qué bueno que se quedaron para la segunda parte, mi gente. Si pensaban que en el bloque anterior ya lo habíamos desmenuzado todo, agárrense, porque ahora nos vamos a meter de lleno en las entrañas de Piedradura, analizando esas locuras cotidianas que hacían que esta historia se sintiera tan ridículamente idéntica a nuestra propia vida moderna. Es que, a ver, pongámonos a pensar un segundo en cómo arranca la rutina en este universo prehistórico. Imagínense un domingo por la mañana en la casa de los Picapiedra. Todos hemos estado ahí, ¿o me lo van a negar? Ese bendito día de la semana donde lo único que tu cuerpo y tu alma te piden a gritos es desconectarte por completo del planeta. No quieres saber nada de la oficina, no quieres llamadas, no quieres facturas, no quieres ni mover un dedo. Para Pedro, el plan perfecto de un domingo ideal se reduce a tres cosas sagradas. Un sillón de piedra bien acolchado con pieles de animales, una taza de café negro gigante servida directamente desde la trompa de un mamut, y el periódico local esculpido en una losa de granito que probablemente pesa más que toda mi colección de películas juntas. Pedro solo quiere su periódico, su café y un silencio sepulcral que le permita recuperar las fuerzas que se le van toda la semana cargando rocas gigantescas en la cantera. Pero claro, como bien sabe cualquier persona que comparta su vida con alguien más, o que simplemente tenga la mala suerte de vivir en un vecindario demasiado activo, el descanso absoluto es un mito urbano, una utopía inalcanzable. Si tú estás buscando la paz mental tirado en tu sofá, puedes estar completamente seguro de que el universo va a conspirar en tu contra y tu vecino va a encontrar el momento exacto para desatar el caos en la puerta de tu casa. Y en el caso de Pedro, ese factor de caos tiene nombre y apellido: Pablo Mármol. Resulta que mientras Pedro intentaba saborear esos breves segundos de paz dominical, afuera en el jardín se empieza a escuchar un escándalo tremendo de golpes, risas y herramientas chocando contra el suelo. Pedro, con los ojos entrecerrados por el sueño y un humor de perros, se asoma por la ventana dispuesto a pegarle 4 gritos a quien sea que esté arruinando su mañana. ¿Y con qué se encuentra? Con su entrañable pero insoportable mejor amigo, que ha decidido que las 7 de la mañana de un domingo es el horario perfecto para salir al patio a practicar golf utilizando una porra de madera y una roca perfectamente esférica. Pedro sale furioso, arrastrando los pies y con la bata de piel de leopardo mal puesta, para exigirle una explicación a su vecino. Le grita que apague el ruido, que la gente normal está intentando dormir y que use la cabeza por una vez en su vida. Pero Pablo, con esa sonrisa de niño inocente que lo caracteriza y que hace que sea imposible odiarlo por completo, se voltea y le dice con una tranquilidad pasmosa que no se preocupe, que el golf es solo el calentamiento, que la verdadera razón por la que está despierto desde la madrugada es porque está trabajando en su nueva gran pasión, un proyecto secreto que va a revolucionar por completo el transporte de Piedradura. Pablo, con el pecho inflado de orgullo, le señala un montón de chatarra prehistórica y le anuncia que está construyendo un helicóptero de la Edad de Piedra. Pedro se le queda mirando fijamente, procesando la tremenda estupidez que acaba de escuchar, y suelta una carcajada sarcástica de esas que te retumban en los oídos. Le dice que se deje de payasadas, que mire a su alrededor, que viven en una época donde el mayor avance tecnológico es una rueda hecha a base de cincelazos, y que la idea de un objeto pesado volando por los aires es una soberana ridiculez. Pero Pablo no se inmuta, le guiña un ojo con total confianza y le dice que se siente a observar,
porque su invento va a funcionar sí o sí. Lo maravilloso de esta secuencia, y que visualmente me parece un logro humorístico fantástico, es lo que pasa unas cuantas horas después. Pedro regresa a su sillón intentando ignorar la locura de su amigo, pero la curiosidad o el ruido no lo dejan en paz. Cuando vuelve a salir al jardín, se topa con una escena que desafía toda lógica científica de la prehistoria. El helicóptero de la Edad de Piedra está completamente terminado. Es un aparato ridículo hecho con troncos amarrados con lianas, unas aspas gigantescas construidas con hojas de palmeras secas y un asiento que parece sacado de una tortura medieval. Pedro se acerca caminando despacio, rodeando el artefacto con los brazos cruzados y una mueca de superioridad absoluta en el rostro. Se burla abiertamente de la estructura, le da unos golpecitos al armazón de madera y le asegura a Pablo que esa porquería no se va a elevar del suelo, ni aunque la empuje una manada de brontosaurios en bajada. Pablo, sin perder la calma, se sube al asiento de madera, toma los controles hechos con huesos, empieza a pedalear con una velocidad frenética, como si le fuera la vida en ello, y de repente, contra todo pronóstico técnico, el aparato empieza a vibrar, las hojas de palmera giran haciendo un viento tremendo, y ¡pum! El helicóptero se eleva flotando por encima de las casas de piedra dura. La cara de Pedro en ese momento es un poema absoluto. Se le cae la mandíbula hasta el suelo, los ojos se le abren como platos de piedra, y se queda completamente mudo, viendo cómo su bajito y aparentemente torpe vecino está surcando los cielos como si fuera un pájaro prehistórico. Y aquí es donde la película clava a la perfección la psicología masculina y la dinámica de estos dos amigos. En lugar de alegrarse sinceramente por el éxito científico de su hermano del alma, a Pedro se le enciende una chispa interna muy peligrosa, el orgullo herido. Su ego gigantesco recibe un golpe directo en el centro. Pedro empieza a maquinar en su cabeza que si un tipo tan distraído y menudo como Pablo fue capaz de conquistar los cielos con un montón de palos y lianas, él, que se considera el macho alfa de la cantera, el hombre fuerte del vecindario, no puede quedarse atrás por ningún motivo. La envidia cómica se apodera de él de inmediato. Sin pensarlo dos veces, Pedro corre hacia el aparato en cuanto Pablo aterriza, lo quita del asiento de un empujón y le grita que se quite del camino, que ahora le toca al verdadero piloto demostrar cómo se vuela con estilo. Pedro se acomoda en el estrecho asiento, que cruje peligrosamente bajo sus más de 100 kilos de peso, y empieza a pedalear con una desesperación brutal. El helicóptero vuelve a elevarse, pero Pedro no tiene la menor idea de cómo controlar esa masa de troncos inestable. El aparato empieza a dar giros violentos en el aire, subiendo y bajando de manera errática, mientras Pedro grita a todo pulmón perdiendo por completo la compostura de hombre rudo. Pablo, desde el suelo, corre de un lado a otro intentando darle instrucciones, que Pedro no logra escuchar por culpa del viento y del pánico. El desenlace, por supuesto, es un desastre prehistórico de proporciones bíblicas. El helicóptero pierde el control definitivo. Las aspas de palmera se deshacen en el aire y la estructura se va directo en picada hacia un acantilado cercano. Pedro cae colina abajo dando vueltas, chocando contra rocas, arbustos espinosos y levantando una nube de polvo gigantesca antes de estamparse de cara contra el suelo en el fondo del barranco. Por pura milicia de la comedia familiar, Pedro sobrevive al impacto sin un solo hueso roto, pero completamente cubierto de moretones, tierra y con el orgullo hecho pedazos. Y para colmo de males, cuando logra levantar la cabeza escupiendo un pedazo de pasto, se encuentra con la silueta imponente de Vilma parada justo arriba de él, con los brazos en la cintura y esa mirada fulminante que desarma a cualquiera. Vilma lo mira con una mezcla de lástima y enojo, menea la cabeza y le advierte en un tono seco y cortante que ya basta de jueguitos estúpidos, que sus acrobacias absurdas de domingo por la mañana, lo único que van a lograr un día de estos es mandar a toda la familia directo al hospital de Piedra Dura. Es una escena redonda que resume perfectamente la esencia de la comedia física de los 90 y que nos deja claro quién lleva verdaderamente los pantalones en esa casa. ¡Qué capítulo ese del helicóptero, mi gente! Pero espérense,
porque la jornada dominical de Pedro apenas estaba comenzando, y las cosas se iban a poner todavía más intensas. Después de semejante golpazo colina abajo, y de haberse tragado la mitad de la tierra de piedra dura, cualquiera pensaría que Pedro se quedaría tranquilo en su casa poniéndose hielo en los golpes y pidiéndole disculpas a su esposa. Pero no, amigos. El orgullo de Pedro Picapiedra es una cosa seria, y su mente nunca descansa cuando se trata de buscar diversión. Resulta que ya entrada la tarde, mientras el dolor de la caída empezaba a ceder un poco, a Pedro se le enciende una alarma en el cerebro. Se da un golpe en la frente y recuerda que esa misma noche se juega la gran final de la liga local de boliche. Para Pedro, el boliche no es un pasatiempo cualquiera, es casi una religión. Es el lugar donde se siente un verdadero rey, donde puede lanzar esa pesada bola de piedra y ver cómo caen los pinos, mientras todos sus amigos de la cantera le aplauden y celebran sus hazañas. Ya se veía ahí, con su playera del equipo bien puesta, levantando el trofeo y saboreando la gloria. Así que, con una sonrisa de oreja a oreja, camina hacia la cocina donde Vilma está preparando unas cosas y le suelta el comentario como quien no quiere la cosa, diciendo que se va a ir arreglando porque la noche de boliche promete ser legendaria. Pero la realidad le cae encima como un balde de agua helada. Vilma se voltea, lo mira con una ceja levantada y una sonrisa que a Pedro no le gustó para nada, y le dice que se vaya bajando de esa nube. Con total tranquilidad, saca de su delantal de piel 2 boletos de piedra tallados a mano, y le recuerda que hace semanas habían quedado en que esa noche irían los 4, junto con Pablo y Betty, a la gran función de la ópera de Piedra Dura. Pedro se queda pálido, con la boca abierta. ¿La ópera? Él, un hombre de la cantera que prefiere los gritos del estadio, sentado en un teatro escuchando música clásica prehistórica durante 3 horas, para él, eso era la definición exacta de la tortura más absoluta. El pánico se apodera de Pedro de inmediato. Intenta protestar, argumentando que la final de boliche solo ocurre una vez al año, que el equipo lo necesita y que él no entiende nada de notas musicales altas. Pero Vilma se mantiene firme como una roca. Le dice que ya le había fallado a estos planes antes, que Betty está muy emocionada y que no hay marcha atrás. Desesperado, Pedro sale corriendo al jardín trasero a buscar a su cómplice de toda la vida. Encuentra a Pablo limpiando unas herramientas y lo agarra de los hombros con una cara de tragedia que parecía que se estaba acabando el mundo. Le cuenta la terrible noticia de la ópera, y Pablo, que tampoco es muy fanático de los conciertos elegantes, se agarra la cabeza diciendo que están perdidos. Pero Pedro no se da por vencido tan fácil. Su cerebro empieza a maquinar una de sus típicas y alocadas estrategias para salirse con la suya. Le dice a Pablo que la única forma de salvarse es aplicando el viejo y confiable truco de la enfermedad repentina. Si se pone tan mal que no puede ni levantarse del sofá, Vilma no tendrá más remedio que dejarlo en casa descansando. Sin perder tiempo, Pedro entra corriendo a la sala, se tira de golpe sobre el sofá de piedra haciendo un ruido tremendo, se acomoda un cojín enorme sobre la cara y empieza a soltar unos quejidos teatrales que se escuchaban hasta la calle. Cuando Vilma entra a la sala ya vestida para salir, se encuentra con este panorama lamentable. Pedro empieza a hablar con una voz débil, arrastrando las palabras, diciendo que un dolor insoportable le ha subido por la espalda y que siente la cabeza dándole vueltas, asegurando que todo es un terrible efecto secundario del choque del helicóptero de la mañana, que su cuerpo finalmente ha colapsado por el impacto. Vilma, aunque conoce bien a su marido, se asusta un poco al verlo quejarse tanto y se acerca preocupada. En ese momento llega Pablo, quien entra en escena fingiendo una cara de angustia perfecta, y le dice a Vilma que ella no puede perderse la función por la que tanto esperó, sugiriendo que se vaya tranquila con Betty mientras él se queda toda la noche cuidando a Pedro y poniéndole compresas frías en la frente. Vilma mira a los dos, duda por unos segundos, pero al ver que Betty ya la está llamando desde la puerta, decide aceptar el plan. Les dice que se cuiden mucho, que cualquier emergencia llamen al médico y, tras despedirse con un beso en la mejilla de Pedro, sale de la casa cerrando la puerta detrás de ella. En cuanto se escucha el sonido del pestillo de la puerta,
la magia de la actuación desaparece instantáneamente. Pedro se quita el cojín de la cara de un manotazo, se levanta del sofá de un salto con una energía que ya la quisiera un atleta olímpico, y suelta una carcajada triunfal. Le da una palmada en la espalda a Pablo y le grita que el plan funcionó a la perfección, que es hora de ponerse en marcha antes de que se les haga tarde para el verdadero partido de la noche. Pero claro, había un pequeño problema de logística. ¿Qué pasaba si alguien del vecindario los veía ir al boliche cuando se suponía que estaban al borde de la muerte? Pedro, que se cree un genio del espionaje, saca del cajón un par de bigotes postizos enormes, hechos de pelo de mamut, y les propone un disfraz infalible. Unos minutos más tarde, dos tipos bastante extraños entran al boliche local caminando con una rigidez sospechosa y hablando con un acento extranjero ridículo, intentando imitar a unos turistas alemanes. Pedro, con el bigote chueco, se acerca al mostrador y dice con voz grave que ellos no son para nada Pedro y Pablo, sino dos visitantes de tierras lejanas que solo quieren lanzar unas cuantas bolas. La gente del boliche los mira con cara de pocos amigos, pero como ahí lo único que importa es tirar pinos, los dejan pasar sin hacer más preguntas. Mientras tanto, en el majestuoso teatro de la ópera, la situación era muy diferente. Vilma y Betty estaban sentadas en las primeras filas disfrutando de la música, pero Vilma no podía quitarse una espina de la mente. Conocía demasiado bien a Pedro como para creerse que se iba a quedar toda la noche sufriendo en silencio, sin intentar alguna tontería. Durante el intermedio, la duda se vuelve insoportable. Vilma decide ir a los teléfonos públicos del teatro y marca a su casa. El teléfono suena y suena en la sala vacía, confirmando sus peores sospechas. Nadie contesta. Con los ojos entrecerrados por la sospecha, Vilma regresa con Betty y le dice que tienen que irse de inmediato porque algo no anda bien. Al salir del teatro a la calle principal, Vilma empieza a mirar a su alrededor con atención analítica, y a lo lejos, cerca de la avenida del boliche, alcanza a divisar a dos hombres de espaldas que tenían la misma complexión física exacta de sus esposos, pero que caminaban de una manera extraña y llevaban unos pelos raros pegados en la cara. Betty le pregunta preocupada qué está pensando, y Vilma, con una mirada fría y calculadora que daba miedo, le responde que ya no está pensando en nada, que ahora mismo va a ir a demostrar la verdad. Ambas regresan corriendo a la casa de los Picapiedra para armar la emboscada. Mientras tanto, Pedro y Pablo, habiendo terminado su juego a toda prisa, llegan a la casa apenas unos minutos antes. Al escuchar los pasos de las mujeres en el porche, entran en pánico absoluto, se tiran al suelo, corren hacia el sofá y arman una escena de hospital improvisada en cuestión de segundos. Pedro se envuelve la cabeza con una sábana y Pablo empieza a abanicarlo con un periódico viejo, soltando gemidos de dolor. La puerta se abre y entran Vilma y Betty con los brazos cruzados, observando la patética escena en silencio. Vilma camina despacio hacia el sofá, con una sonrisa irónica que a Pedro le congeló la sangre, y le dice en tono suave que se alegra mucho de ver que sigue con vida, preguntándole si el descanso le ha sentado un poco mejor. Pedro, intentando mantener la farsa hasta el final, asiente con la cabeza débilmente y dice que se siente un poquito mejor gracias a los cuidados de su fiel amigo. Pero el eslabón más débil de la cadena siempre fue Pablo. Con los nervios de punta por la mirada fija de Betty, a Pablo le gana una risa nerviosa incontrolable por la situación tan absurda. Se tapa la boca para contenerse, pero el movimiento hace que el pegamento barato de pelo de mamut ceda, y su enorme bigote postizo se desprende por completo, cayendo directamente sobre el pecho de Pedro. El silencio que se apoderó de la sala en ese instante fue aterrador. Vilma y Betty se miran, asienten con la cabeza, y dicen al unísono que ahora entienden perfectamente cuál era la famosa enfermedad que los aquejaba. Lo que sigue es una de esas secuencias clásicas de caricatura llevadas a la vida real que tanto nos gustan. La cámara se queda fija en el exterior de la casa de los Picapiedra, mientras desde las ventanas empiezan a salir volando todo tipo de objetos domésticos. Zapatos de piel, platos de arcilla, sartenes de piedra y cojines rellenos de plumas vuelan por los aires tapando el cielo. Segundos después, la puerta principal se abre de golpe
y salen Pedro y Pablo corriendo a toda velocidad por la calle principal del vecindario, descalzos, con la ropa desaliñada y esquivando los trastes que les seguían lloviendo desde atrás. Pedro, mientras corría agarrándose la cabeza, voltea a ver a su amigo jadeando por el esfuerzo y le grita con un tono de lamento divertidísimo que definitivamente esa noche habían cometido el peor error de sus vidas, calculando muy mal la jugada y terminando por jugar el partido equivocado con las personas equivocadas. Una lección dolorosa pero divertidísima, que nos demuestra que a las esposas de piedra dura nadie las puede engañar tan fácilmente. ¡Qué corretiza les arrimaron, mi gente! Es que de verdad, meterse con Vilma y Betty cuando andan juntas es como jugar con fuego prehistórico. Pero la vida en piedra dura no te da un respiro, y al día siguiente de la gran catástrofe del boliche y los bigotes postizos, el pueblo entero amaneció con una vibra completamente diferente. Resulta que las noticias volaban en esa ciudad, y los periódicos de piedra traían en la primera plana una noticia que puso a temblar a todos los vecinos del barrio. Una banda de ladrones muy escurridizos se había metido a robar en varias casas de la zona residencial, llevándose electrodomésticos prehistóricos, joyas de conchas marinas y cuantas cosas de valor encontraban a su paso. La seguridad del vecindario estaba en jaque, y por supuesto, en la mesa de la cocina de los Picapiedra, el tema de conversación no podía ser otro. Vilma y Betty estaban legítimamente preocupadas por la situación. Decían que ya no se sentían seguras quedándose solas por las noches cuando los hombres se iban a sus torneos o a sus reuniones en la logia de los búfalos mojados. Fue por eso que, tras discutirlo un buen rato mientras lavaban los platos de arcilla, tomaron una decisión bastante moderna para su época. Decidieron que no se iban a quedar de brazos cruzados esperando a que un maleante entrara a romperles la tranquilidad. Así que se inscribieron de inmediato en la nueva Academia de Artes Marciales que acababa de abrir sus puertas en el centro de Piedra Dura, específicamente en las clases intensivas de judo prehistórico. Cuando Pedro escuchó la noticia mientras masticaba un enorme trozo de carne, casi se ahoga de la risa. Soltó una carcajada de esas que le inflaban el pecho, y con ese tono de superioridad machista tan típico de él, se empezó a burlar abiertamente de la idea. Les dijo que el judo era una pérdida de tiempo para las mujeres, que esos movimientos de manos no iban a detener a un cavernícola de 2 metros con una porra en la mano. Mirándose los bíceps con orgullo, les aseguró que ellas no necesitaban ninguna clase de defensa personal, porque lo único que requerían en esta vida era la protección de un hombre de verdad como él. Un tipo fuerte de la cantera que infundía respeto con solo pararse en la puerta. Pero Vilma no era de las que cambiaba de opinión por un comentario pesado de su marido. Le lanzó una mirada de esas que congelan el agua y ignoró por completo sus burlas. Esa misma tarde, ella y Betty se pusieron sus cinturones de lianas y asistieron a su primera clase, decididas a aprender a defenderse por sí mismas. Pasaron los días, y las mujeres regresaban a casa cansadas pero entusiasmadas, practicando llaves en el aire y hablando de técnicas de derribo que Pedro y Pablo miraban con total escepticismo desde el sillón. De hecho, la incredulidad de Pedro llegó a un punto en el que ya no podía guardarse sus dudas. Una noche, mientras Vilma y Betty habían salido a hacer unas compras rápidas, Pedro llamó a Pablo al jardín trasero y le propuso un plan para demostrar, según él, la absoluta inutilidad de esas dichosas clases de judo. Le dijo que la mejor manera de abrirles los ojos y demostrarles que estaban tirando su dinero era poniéndolas a prueba en un escenario real. El plan era simple pero peligroso. Esa misma noche, aprovechando la oscuridad, se disfrazarían de ladrones, se pondrían unos sacos en la cabeza con agujeros en los ojos y entrarían en secreto a la casa de los Mármol para darles un susto y ver cómo reaccionaban ante un verdadero peligro. Pablo, como siempre, dudó al principio y le dijo a Pedro que no le parecía una buena idea jugar con esas cosas. Pero la insistencia y la labia de Pedro terminaron por convencerlo. Así que, unas horas más tarde, cuando el vecindario estaba completamente a oscuras y en silencio, 2 figuras embosadas con pasamontañas de piel de mamut se deslizaron sigilosamente por los arbustos. Decidieron empezar por la casa de Pablo,
para que Pedro pudiera observar la reacción de Betty desde una posición segura. Pedro, creyéndose el espía más audaz de la historia, abrió lentamente la ventana de la sala de los mármol, trepó por el marco de piedra y saltó hacia el interior, intentando hacer el menor ruido posible, soltando un gruñido ronco para imitar la voz de un criminal despiadado. Betty, que estaba en la cocina sirviéndose un vaso de agua, escuchó el ruido extraño en la sala y caminó despacio hacia la entrada. Al ver la silueta del intruso encapuchado en medio de la penumbra, cualquier mujer de la época hubiera gritado de terror, pero el entrenamiento de la academia se activó en su cerebro de inmediato. Antes de que Pedro pudiera siquiera levantar las manos para decir un abucheo de broma, Betty se deslizó por el suelo con la velocidad de una lagartija prehistórica. Lo tomó firmemente de la muñeca izquierda, bloqueó su pierna de apoyo con un movimiento limpio, y aplicando una palanca perfecta, utilizando el propio peso de Pedro en su contra, lo levantó por los aires y lo azotó contra el suelo de piedra de la sala con un sonido seco que hizo vibrar las paredes de la casa. Pedro se quedó sin aire, con los ojos en blanco, sintiendo que todos sus órganos internos habían cambiado de lugar. Intentó balbucear debajo de la máscara, desesperado por detener la golpiza, diciendo con una voz ahogada que era él, que se detuviera, que todo era una broma de su vecino. Pero Betty, con la adrenalina a tope, y pensando que se trataba del peligroso ladrón del periódico, no lo escuchó bien, o pensó que era un truco del delincuente. Sin perder un segundo, lo agarró de la solapa de la túnica, le aplicó un candado al cuello y le recetó 2 movimientos más de derribo que terminaron por dejar a Pedro completamente inmóvil en el piso, gimiendo de dolor y pidiendo piedad como un niño pequeño. Mientras tanto, la ironía del destino estaba haciendo de las suyas a unos pocos metros de ahí, en la casa de los Picapiedra. Resulta que un verdadero delincuente, un tipo flaco y astuto que sí andaba buscando qué robar, había elegido precisamente esa noche para entrar por la parte de atrás de la casa de Pedro. Vilma estaba en la recámara acomodando unas sábanas cuando escuchó que la puerta de la cocina se abría con brusquedad. Al asomarse, vio al verdadero ladrón metiendo las tazas de plata en un costal. Lejos de asustarse o salir corriendo a buscar la protección que Pedro tanto le había presumido, Vilma sonrió para sus adentros, se ajustó el cabello y caminó decidida hacia el intruso. El delincuente, al verse descubierto, sacó un pequeño cuchillo de hueso intentando intimidarla, pero Vilma ni pestañeó. Aplicando la técnica avanzada que su instructor le había enseñado esa misma mañana, esquivó el ataque con un giro elegante de cadera, atrapó el brazo del sujeto, dobló su codo hacia atrás en un ángulo dolorosísimo, y con un impulso descomunal lleno de determinación, lo proyectó con tanta fuerza hacia adelante que el pobre hombre salió volando a través de la ventana de la cocina, rompiendo el marco de madera y aterrizando directamente sobre los arbustos espinosos del jardín. Al día siguiente, la escena en la sala de los Picapiedra era simplemente gloriosa. Pedro estaba sentado en su sillón, pero esta vez no lucía como el macho alfa de la cantera. Estaba completamente envuelto en vendas desde los tobillos hasta el cuello, con un parche gigante en el ojo y sosteniendo una taza de té caliente con mucha dificultad debido a los dolores que le habían quedado en los brazos. Vilma y Betty estaban paradas junto a él, sirviéndole el desayuno con una sonrisa burlona que no podían ocultar de ninguna manera. Pedro, con la cabeza gacha y un tono de voz sumamente humilde que contrastaba por completo con su arrogancia del día anterior, miró a su esposa de reojo y le pidió por favor que, en cuanto se recuperara de sus supuestas lesiones de trabajo, lo inscribiera a él también en la academia de judo, porque era evidente que el mundo exterior se estaba volviendo demasiado peligroso. Vilma se limitó a sonreír, le dio una palmadita suave en la mejilla sana y le dijo que le daba mucho gusto ver que finalmente había aprendido una lección valiosa en esta vida, demostrando que en Piedradura la fuerza bruta no sirve de nada si no tienes la inteligencia y la técnica para saber cómo usarla. La firmeza de Vilma, que ponía a Pedro en su lugar con solo una mirada, mientras que O'Donnell le da a Betty una chispa de energía y simpatía única, manteniendo esa risa característica del personaje animado que era tan difícil de imitar. Además,
la película se da el lujo de tener a grandes figuras en los papeles secundarios. Tenemos al mismísimo Kyle MacLachlan como el villano de la historia, Cliff Vandercave, un tipo corporativo de la Edad de Piedra que planea estafar a la compañía y usar a Pedro como el chivo expiatorio perfecto. MacLachlan, que venía de hacer papeles mucho más oscuros y misteriosos, se nota que se la está pasando en grande siendo el malo de una comedia familiar. ¿Y cómo olvidar a Halle Berry como la seductora secretaria Sharon Stone? Un juego de palabras brillante que hace referencia a la actriz de la vida real y que le añade un toque de picardía muy de los 90 a la película. Cada actor parece entender perfectamente el tono de la producción. Es una caricatura en vivo, así que las actuaciones tienen que ser exageradas, pero creíbles dentro de su propio universo. El diseño de producción de esta película merece un monumento entero. Hoy en día estamos acostumbrados a que todo se haga con pantallas verdes y efectos digitales creados por computadora, que muchas veces se ven falsos y sin alma. Pero en 1994, el director Brian Levant y su equipo decidieron que querían construir piedra dura de verdad. Construyeron sets gigantescos en pleno desierto de California, esculpiendo casas de piedra artificial, calles enteras, la famosa cantera y hasta los vehículos. Cuando ves a Pedro manejando su troncomóvil, ese auto es real. Los actores estaban ahí subidos empujándolo o siendo remolcados. Las casas tienen esa textura rugosa, los muebles parecen sacados de una cantera de verdad, y los detalles ocultos son una delicia para los fanáticos de la serie original. Hay letreros con nombres modificados para sonar prehistóricos, tiendas con juegos de palabras ingeniosos y una paleta de colores brillantes que te hace sentir dentro de un televisor a color de los años 60. Esa dedicación artesanal es algo que se extraña muchísimo en el cine actual, y es la razón principal por la que la película visualmente no ha envejecido ni un solo día. Te crees el entorno porque los actores están interactuando con objetos reales, sintiendo el peso de las cosas y moviéndose en un espacio tridimensional verdadero. Y si hablamos de los efectos especiales, tenemos que quitarnos el sombrero ante la legendaria compañía Jim Henson's Creature Shop y la gente de Industrial Light and Magic. Para traer a la vida a las criaturas prehistóricas que sirven como herramientas domésticas y, por supuesto, a los dinosaurios, se combinó lo mejor de dos mundos, los efectos mecánicos de animatrónica y los primeros pasos importantes de los efectos digitales de la época. Dino, el adorable dinosaurio mascota de los Picapiedra, es una maravilla de la tecnología de esos años. En muchas escenas es un títere gigante hiperrealista, controlado por cables y motores que reacciona a los actores en tiempo real, lo que permitía a John Goodman abrazarlo o ser lamido por él con una naturalidad asombrosa. El dictáfono, que es un pájaro carpintero, el mamut que sirve de ducha, la langosta que corta el césped, todos esos pequeños detalles cobraron vida gracias a un trabajo mecánico impecable. Ver cómo integraron el humor físico de los animales que se quejan de su destino con el entorno real es de las cosas más divertidas de toda la cinta. Cada vez que el ave dictáfono mira a la cámara y dice que es un trabajo honesto pero duro, no puedo evitar soltar una carcajada. La música es otro de los pilares que hacen de esta película una experiencia tan redonda. La banda sonora estuvo a cargo de David Newman, quien supo capturar la esencia de las composiciones originales de Hoyt Curtin para la serie animada, pero elevándola con una gran orquesta cinematográfica que le da una épica genial a los momentos de aventura. Pero el verdadero golpe de genialidad musical de esta producción fue la inclusión de la banda de rock The B-52s. Ellos no solo grabaron una versión modernizada, energética y absolutamente contagiosa del tema principal de la serie, rebautizada como The Bedrock Twitch, sino que también aparecen en la película caracterizados como una banda prehistórica llamada The
C52. Recuerdo pasar tardes enteras bailando esa canción en la sala de mi casa. Tiene un ritmo que se te mete en la cabeza y no te suelta. La música se convierte en un personaje más, dictando el ritmo acelerado de las escenas de comedia y dándole ese ambiente de fiesta constante que caracterizaba a los mejores episodios de los dibujos animados. Hablemos ahora del éxito comercial, porque esta película fue un monstruo absoluto en la taquilla de todo el mundo. Con un presupuesto estimado de unos 46 millones de dólares, que para la época era una inversión considerable, la película logró recaudar más de 340 millones de dólares a nivel global. Fue uno de los estrenos más taquilleros del verano de 1994, compitiendo cara a cara con gigantes de la industria. El público acudió en masa a los cines impulsado por la nostalgia de los padres que habían crecido viendo la serie y la curiosidad de los niños que la descubrían por primera vez. Las salas se llenaban de risas, y la mercadotecnia fue una locura total. Podías encontrar juguetes de los Picapiedra en los menús infantiles, camisetas, videojuegos y todo tipo de productos coleccionables. Fue un fenómeno cultural que demostró que el público tenía un hambre tremenda de adaptaciones bien hechas de sus clásicos de la infancia, abriendo la puerta a muchas otras producciones similares en los años siguientes. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para la producción, ya que la crítica especializada de la época fue bastante dura con ella. Muchos críticos se quejaron de que el guión era demasiado simple, o que intentaba abarcar demasiados temas de la vida adulta, como la corrupción corporativa y el drama de la adopción, mezclados con chistes infantiles sobre dinosaurios. Pero honestamente, a mí me parece que la crítica no entendió el punto de la película. Los Picapiedra originales siempre fueron una sátira de la sociedad suburbana estadounidense de los años 60, una versión prehistórica de series como The Honeymooners. Por lo tanto, que la película tuviera una subtrama donde Pedro se convierte en un ejecutivo arrogante manipulado por sus jefes mientras se distancia de su mejor amigo, es completamente fiel al espíritu de la serie animada. Además, ver la película hoy en día te da una perspectiva diferente. Te das cuenta de que está llena de capas de humor que un niño no nota, pero que un adulto disfruta enormemente. Es una comedia familiar en el sentido más puro de la palabra, capaz de entretener a diferentes generaciones por motivos muy distintos. Una de las cosas que más valoro de esta adaptación es cómo logra capturar el corazón y el mensaje de la obra original en medio de todo el espectáculo visual. En el fondo, la historia nos habla de la amistad verdadera y del peligro de dejar que el dinero o el estatus social cambien quién eres. Cuando Pedro asciende en la empresa, gracias a un examen en el que Pablo lo ayudó en secreto, vemos cómo el éxito falso empieza a nublarle el juicio. Se compra ropa cara, cambia sus hábitos y empieza a mirar a su amigo por encima del hombro, lo que rompe el corazón de Pablo y causa una división entre las familias. Ese conflicto dramático está muy bien manejado y le da a la película un peso emocional que muchas comedias actuales no tienen. Te importa lo que les pasa a estos personajes porque los sientes reales, sientes su dolor cuando se pelean y la alegría sincera cuando finalmente se reconcilian y se dan cuenta de que una casa lujosa no vale nada si no tienes a tus seres queridos para compartirla. Para ir cerrando este análisis, les tengo que decir que Los Picapiedra de 1994 es una película que merece mucho más amor del que recibe a veces en los foros de cine de Internet. Es un testamento a una época donde Hollywood todavía se atrevía a construir mundos mágicos con madera, yeso, sudor y cables, entregándonos una experiencia visualmente deslumbrante que mantiene su encanto intacto más de 3 décadas después. Las actuaciones son memorables, la música es icónica y el cariño por el material original se nota en cada fotograma. Si hace mucho tiempo que no la ven,
Les recomiendo muchísimo que organicen una noche de películas en casa, se junten con su familia o amigos y le den una nueva oportunidad. Se van a sorprender de lo mucho que se van a reír y del hermoso golpe de nostalgia que van a sentir al volver a escuchar ese grito legendario que nos invita a regresar, aunque sea por un par de horas, a la maravillosa y alocada ciudad de Piedradura. Y con esto llegamos al final de este recorrido prehistórico, mis amigos. Si les gustó este análisis detallado, si les trajo hermosos recuerdos de su infancia, o si simplemente pasaron un buen rato charlando de cine conmigo, no olviden dejar su enorme me gusta en el video, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros viajes cinematográficos, y dejarme en los comentarios cuál era su personaje favorito de la película o qué escena recuerdan con más cariño. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo los secretos mejor guardados del séptimo arte. Qué bueno que se quedaron para la segunda parte, mi gente. Si pensaban que en el bloque anterior ya lo habíamos desmenuzado todo, agárrense, porque ahora nos vamos a meter de lleno en las entrañas de Piedradura, analizando esas locuras cotidianas que hacían que esta historia se sintiera tan ridículamente idéntica a nuestra propia vida moderna. Es que, a ver, pongámonos a pensar un segundo en cómo arranca la rutina en este universo prehistórico. Imagínense un domingo por la mañana en la casa de los Picapiedra. Todos hemos estado ahí, ¿o me lo van a negar? Ese bendito día de la semana donde lo único que tu cuerpo y tu alma te piden a gritos es desconectarte por completo del planeta. No quieres saber nada de la oficina, no quieres llamadas, no quieres facturas, no quieres ni mover un dedo. Para Pedro, el plan perfecto de un domingo ideal se reduce a 3 cosas sagradas. Un sillón de piedra bien acolchado con pieles de animales. Una taza de café negro gigante servida directamente desde la trompa de un mamut. Y el periódico local esculpido en una losa de granito que probablemente pesa más que toda mi colección de películas juntas. Pedro solo quiere su periódico, su café y un silencio sepulcral que le permita recuperar las fuerzas que se le van toda la semana cargando rocas gigantescas en la cantera. Pero claro, como bien sabe cualquier persona que comparta su vida con alguien más, o que simplemente tenga la mala suerte de vivir en un vecindario demasiado activo, el descanso absoluto es un mito urbano, una utopía inalcanzable. Si tú estás buscando la paz mental tirado en tu sofá, puedes estar completamente seguro de que el universo va a conspirar en tu contra y tu vecino va a encontrar el momento exacto para desatar el caos en la puerta de tu casa. Y en el caso de Pedro, ese factor de caos tiene nombre y apellido: Pablo Mármol. Resulta que mientras Pedro intentaba saborear esos breves segundos de paz dominical, afuera en el jardín se empieza a escuchar un escándalo tremendo de golpes, risas y herramientas chocando contra el suelo. Pedro, con los ojos entrecerrados por el sueño y un humor de perros, se asoma por la ventana dispuesto a pegarle 4 gritos a quien sea que esté arruinando su mañana. ¿Y con qué se encuentra? Con su entrañable pero insoportable mejor amigo, que ha decidido que las 7 de la mañana de un domingo es el horario perfecto para salir al patio a practicar golf utilizando una porra de madera y una roca perfectamente esférica. Pedro sale furioso, arrastrando los pies y con la bata de piel de leopardo mal puesta, para exigirle una explicación a su vecino. Le grita que apague el ruido, que la gente normal está intentando dormir y que use la cabeza por una vez en su vida. Pero Pablo, con esa sonrisa de niño inocente que lo caracteriza y que hace que sea imposible odiarlo por completo, se voltea y le dice con una tranquilidad pasmosa que no se preocupe, que el golf es solo el calentamiento, que la verdadera razón por la que está despierto desde la madrugada es porque está trabajando en su nueva gran pasión, un proyecto secreto que va a revolucionar por completo el transporte de Piedradura. Pablo, con el pecho inflado de orgullo,
Le señala un montón de chatarra prehistórica y le anuncia que está construyendo un helicóptero de la Edad de Piedra. Pedro se le queda mirando fijamente, procesando la tremenda estupidez que acaba de escuchar, y suelta una carcajada sarcástica de esas que te retumban en los oídos. Le dice que se deje de payasadas, que mire a su alrededor, que viven en una época donde el mayor avance tecnológico es una rueda hecha a base de cincelazos, y que la idea de un objeto pesado volando por los aires es una soberana ridiculez. Pero Pablo no se inmuta, le guiña un ojo con total confianza y le dice que se siente a observar, porque su invento va a funcionar sí o sí. Lo maravilloso de esta secuencia, y que visualmente me parece un logro humorístico fantástico, es lo que pasa unas cuantas horas después. Pedro regresa a su sillón intentando ignorar la locura de su amigo, pero la curiosidad o el ruido no lo dejan en paz. Cuando vuelve a salir al jardín, se topa con una escena que desafía toda lógica científica de la prehistoria. El helicóptero de la Edad de Piedra está completamente terminado. Es un aparato ridículo hecho con troncos amarrados con lianas, unas aspas gigantescas construidas con hojas de palmera secas y un asiento que parece sacado de una tortura medieval. Pedro se acerca caminando despacio, rodeando el artefacto con los brazos cruzados y una mueca de superioridad absoluta en el rostro. Se burla abiertamente de la estructura, le da unos golpecitos al armazón de madera y le asegura a Pablo que esa porquería no se va a elevar del suelo, ni aunque la empuje una manada de brontosaurios en bajada. Pablo, sin perder la calma, se sube al asiento de madera abierta. ¿La ópera? Él, un hombre de la cantera que prefiere los gritos del estadio, sentado en un teatro escuchando música clásica prehistórica durante 3 horas, para él, eso era la definición exacta de la tortura más absoluta. El pánico se apodera de Pedro de inmediato. Intenta protestar, argumentando que la final de boliche solo ocurre una vez al año, que el equipo lo necesita y que él no entiende nada de notas musicales altas. Pero Vilma se mantiene firme como una roca. Le dice que ya le había fallado a estos planes antes, que Betty está muy emocionada y que no hay marcha atrás. Desesperado, Pedro sale corriendo al jardín trasero a buscar a su cómplice de toda la vida. Encuentra a Pablo limpiando unas herramientas y lo agarra de los hombros con una cara de tragedia que parecía que se estaba acabando el mundo. Le cuenta la terrible noticia de la ópera, y Pablo, que tampoco es muy fanático de los conciertos elegantes, se agarra la cabeza diciendo que están perdidos. Pero Pedro no se da por vencido tan fácil. Su cerebro empieza a maquinar una de sus típicas y alocadas estrategias para salirse con la suya. Le dice a Pablo que la única forma de salvarse es aplicando el viejo y confiable truco de la enfermedad repentina. Si se pone tan mal que no puede ni levantarse del sofá, Vilma no tendrá más remedio que dejarlo en casa descansando. Sin perder tiempo, Pedro entra corriendo a la sala, se tira de golpe sobre el sofá de piedra haciendo un ruido tremendo, se acomoda un cojín enorme sobre la cara y empieza a soltar unos quejidos teatrales que se escuchaban hasta la calle. Cuando Vilma entra a la sala ya vestida para salir, se encuentra con este panorama lamentable. Pedro empieza a hablar con una voz débil, arrastrando las palabras, diciendo que un dolor insoportable le ha subido por la espalda y que siente la cabeza dándole vueltas, asegurando que todo es un terrible efecto secundario del choque del helicóptero de la mañana, que su cuerpo finalmente ha colapsado por el impacto. Vilma, aunque conoce bien a su marido, se asusta un poco al verlo quejarse tanto y se acerca preocupada. En ese momento llega Pablo, quien entra en escena fingiendo una cara de angustia perfecta, y le dice a Vilma que ella no puede perderse la función por la que tanto esperó, sugiriendo que se vaya tranquila con Betty mientras él se queda toda la noche cuidando a Pedro y poniéndole compresas frías en la frente. Vilma mira a los dos, duda por unos segundos,
pero al ver que Betty ya la está llamando desde la puerta, decide aceptar el plan. Les dice que se cuiden mucho, que cualquier emergencia llamen al médico, y, tras despedirse con un beso en la mejilla de Pedro, sale de la casa cerrando la puerta detrás de ella. En cuanto se escucha el sonido del pestillo de la puerta, la magia de la actuación desaparece instantáneamente. Pedro se quita el cojín de la cara de un manotazo, se levanta del sofá de un salto con una energía que ya la quisiera un atleta olímpico, y suelta una carcajada triunfal. Le da una palmada en la espalda a Pablo y le grita que el plan funcionó a la perfección, que es hora de ponerse en marcha antes de que se les haga tarde para el verdadero partido de la noche. Pero claro, había un pequeño problema de logística. ¿Qué pasaba si alguien del vecindario los veía ir al boliche cuando se suponía que estaban al borde de la muerte? Pedro, que se cree un genio del espionaje, saca del cajón un par de bigotes postizos enormes, hechos de pelo de mamut, y les propone un disfraz infalible. Unos minutos más tarde, dos tipos bastante extraños entran al boliche local caminando con una rigidez sospechosa y hablando con un acento extranjero ridículo, intentando imitar a unos turistas alemanes. Pedro, con el bigote chueco, se acerca al mostrador y dice con voz grave que ellos no son para nada Pedro y Pablo, sino dos visitantes de tierras lejanas que solo quieren lanzar unas cuantas bolas. La gente del boliche los mira con cara de pocos amigos, pero como ahí lo único que importa es tirar pinos, los dejan pasar sin hacer más preguntas. Mientras tanto, en el majestuoso teatro de la ópera, la situación era muy diferente. Vilma y Betty estaban sentadas en las primeras filas disfrutando de la música, pero Vilma no podía quitarse una espina de la mente. Conocía demasiado bien a Pedro como para creerse que se iba a quedar toda la noche sufriendo en silencio, sin intentar alguna tontería. Durante el intermedio, la duda se vuelve insoportable. Vilma decide ir a los teléfonos públicos del teatro y marca a su casa. El teléfono suena y suena en la sala vacía, confirmando sus peores sospechas. Nadie contesta. Con los ojos entrecerrados por la sospecha, Vilma regresa con Betty y le dice que tienen que irse de inmediato porque algo no anda bien. Al salir del teatro a la calle principal, Vilma empieza a mirar a su alrededor con atención analítica, y a lo lejos, cerca de la avenida del boliche, alcanza a divisar a dos hombres de espaldas que tenían la misma complexión física exacta de sus esposos, pero que caminaban de una manera extraña y llevaban unos pelos raros pegados en la cara. Betty le pregunta preocupada qué está pensando, y Vilma, con una mirada fría y calculadora que daba miedo, le responde que ya no está pensando en nada, que ahora mismo va a ir a demostrar la verdad. Ambas regresan corriendo a la casa de los Picapiedra para armar la emboscada. Mientras tanto, Pedro y Pablo, habiendo terminado su juego a toda prisa, llegan a la casa apenas unos minutos antes. Al escuchar los pasos de las mujeres en el porche, entran en pánico absoluto, se tiran al suelo, corren hacia el sofá y arman una escena de hospital improvisada en cuestión de segundos. Pedro se envuelve la cabeza con una sábana y Pablo empieza a abanicarlo con un periódico viejo, soltando gemidos de dolor. La puerta se abre y entran Vilma y Betty con los brazos cruzados, observando la patética escena en silencio. Vilma camina despacio hacia el sofá, con una sonrisa irónica que a Pedro le congeló la sangre, y le dice en tono suave que se alegra mucho de ver que sigue con vida, preguntándole si el descanso le ha sentado un poco mejor. Pedro, intentando mantener la farsa hasta el final, asiente con la cabeza débilmente y dice que se siente un poquito mejor gracias a los cuidados de su fiel amigo. Pero el eslabón más débil de la cadena siempre fue Pablo. Con los nervios de punta por la mirada fija de Betty, a Pablo le gana una risa nerviosa incontrolable por la situación tan absurda. Se tapa la boca para contenerse, pero el movimiento hace que el pegamento barato de pelo de mamut ceda,
y su enorme bigote postizo se desprende por completo, cayendo directamente sobre el pecho de Pedro. El silencio que se apoderó de la sala en ese instante fue aterrador. Vilma y Betty se miran, asienten con la cabeza y dicen al unísono que ahora entienden perfectamente cuál era la famosa enfermedad que los aquejaba. Lo que sigue es una de esas secuencias clásicas de caricatura llevadas a la vida real que tanto nos gustan. La cámara se queda fija en el exterior de la casa de los Picapiedra, mientras desde las ventanas empiezan a salir volando todo tipo de objetos domésticos: zapatos de piel, platos de arcilla, sartenes de piedra y cojines rellenos de plumas vuelan por los aires tapando el cielo. Segundos después, la puerta principal se abre de golpe y salen Pedro y Pablo corriendo a toda velocidad por la calle principal del vecindario, descalzos, con la ropa desaliñada y esquivando los trastes que les seguían lloviendo desde atrás. Pedro, mientras corría agarrándose la cabeza, voltea a ver a su amigo jadeando por el esfuerzo y le grita con un tono de lamento divertidísimo que definitivamente esa noche habían cometido el peor error de sus vidas, calculando muy mal la jugada y terminando por jugar el partido equivocado con las personas equivocadas. Una lección dolorosa pero divertidísima, que nos demuestra que a las esposas de Piedradura nadie las puede engañar tan fácilmente. ¡Qué corretiza les arrimaron, mi gente! Es que de verdad, meterse con Vilma y Betty cuando andan juntas es como jugar con fuego prehistórico. Pero la vida en Piedradura no te da un respiro, y al día siguiente de la gran catástrofe del boliche y los bigotes postizos, el pueblo entero amaneció con una vibra completamente diferente. Resulta que las noticias volaban en esa ciudad, y los periódicos de piedra traían en la primera plana una noticia que puso a temblar a todos los vecinos del barrio. Una banda de ladrones muy escurridizos se había metido a robar en varias casas de la zona residencial, llevándose electrodomésticos prehistóricos, joyas de conchas marinas y cuantas cosas de valor encontraban a su paso. La seguridad del vecindario estaba en jaque, y por supuesto, en la mesa de la cocina de los Picapiedra, el tema de conversación no podía ser otro. Vilma y Betty estaban legítimamente preocupadas por la situación. Decían que ya no se sentían seguras quedándose solas por las noches cuando los hombres se iban a sus torneos o a sus reuniones en la logia de los búfalos mojados. Fue por eso que, tras discutirlo un buen rato mientras lavaban los platos de arcilla, tomaron una decisión bastante moderna para su época. Decidieron que no se iban a quedar de brazos cruzados esperando a que un maleante entrara a romperles la tranquilidad. Así que se inscribieron de inmediato en la nueva Academia de Artes Marciales que acababa de abrir sus puertas en el centro de Piedradura, específicamente en las clases intensivas de judo prehistórico. Cuando Pedro escuchó la noticia mientras masticaba un enorme trozo de carne, casi se ahoga de la risa. Soltó una carcajada de esas que le inflaban el pecho, y con ese tono de superioridad machista tan típico de él, se empezó a burlar abiertamente de la idea. Les dijo que el judo era una pérdida de tiempo para las mujeres, que esos movimientos de manos no iban a detener a un cavernícola de 2 metros con una porra en la mano. Mirándose los bíceps con orgullo, les aseguró que ellas no necesitaban ninguna clase de defensa personal, porque lo único que requerían en esta vida era la protección de un hombre de verdad como él. Un tipo fuerte de la cantera que infundía respeto con solo pararse en la puerta. Pero Vilma no era de las que cambiaba de opinión por un comentario pesado de su marido. Le lanzó una mirada de esas que congelan el agua y ignoró por completo sus burlas. Esa misma tarde, ella y Betty se pusieron sus cinturones de lianas y asistieron a su primera clase, decididas a aprender a defenderse por sí mismas. Pasaron los días, y las mujeres regresaban a casa cansadas pero entusiasmadas, practicando llaves en el aire y hablando de técnicas de derribo que Pedro y Pablo miraban con total escepticismo desde el sillón.
De hecho, la incredulidad de Pedro llegó a un punto en el que ya no podía guardarse sus dudas. Una noche, mientras Vilma y Betty habían salido a hacer unas compras rápidas, Pedro llamó a Pablo al jardín trasero y le propuso un plan para demostrar, según él, la absoluta inutilidad de esas dichosas clases de judo. Le dijo que la mejor manera de abrirles los ojos y demostrarles que estaban tirando su dinero era poniéndolas a prueba en un escenario real. El plan era simple pero peligroso. Esa misma noche, aprovechando la oscuridad, se disfrazarían de ladrones, se pondrían unos sacos en la cabeza con agujeros en los ojos y entrarían en secreto a la casa de los Mármol para darles un susto y ver cómo reaccionaban ante un verdadero peligro. Pablo, como siempre, dudó al principio y le dijo a Pedro que no le parecía una buena idea jugar con esas cosas. Pero la insistencia y la labia de Pedro terminaron por convencerlo. Así que, unas horas más tarde, cuando el vecindario estaba completamente a oscuras y en silencio, dos figuras embosadas con pasamontañas de piel de mamut se deslizaron sigilosamente por los arbustos. Decidieron empezar por la casa de Pablo, para que Pedro pudiera observar la reacción de Betty desde una posición segura. Pedro, creyéndose el espía más audaz de la historia, abrió lentamente la ventana de la sala de los Mármol, trepó por el marco de piedra y saltó hacia el interior, intentando hacer el menor ruido posible, soltando un gruñido ronco para imitar la voz de un criminal despiadado. Betty, que estaba en la cocina sirviéndose un vaso de agua, escuchó el ruido extraño en la sala y caminó despacio hacia la entrada. Al ver la silueta del intruso encapuchado en medio de la penumbra, cualquier mujer de la época hubiera gritado de terror, pero el entrenamiento de la academia se activó en su cerebro de inmediato. Antes de que Pedro pudiera siquiera levantar las manos para decir un abucheo de broma, Betty se deslizó por el suelo con la velocidad de una lagartija prehistórica. Lo tomó firmemente de la muñeca izquierda, bloqueó su pierna de apoyo con un movimiento limpio, y aplicando una palanca perfecta, utilizando el propio peso de Pedro en su contra, lo levantó por los aires y lo azotó contra el suelo de piedra de la sala con un sonido seco que hizo vibrar las paredes de la casa. Pedro se quedó sin aire, con los ojos en blanco, sintiendo que todos sus órganos internos habían cambiado de lugar. Intentó balbucear debajo de la máscara, desesperado por detener la golpiza, diciendo con una voz ahogada que era él, que se detuviera, que todo era una broma de su vecino. Pero Betty, con la adrenalina a tope, y pensando que se trataba del peligroso ladrón del periódico, no lo escuchó bien, o pensó que era un truco del delincuente.